Mi nombre es César Treviño y quiero darte la bienvenida a este curso denominado Doctrinas Básicas 1. Este curso consistirá de 10 clases, una por semana, es decir, serán 10 semanas. Cada clase va a su vez a consistir en 2, 3 o 4 videos que juntos completarán aproximadamente una hora, es decir, cada clase será de una hora. Tú tendrás como tarea el hacer 3 resúmenes durante el curso. El primer resumen será de las primeras 3 clases, la 1, la 2 y la 3. El segundo resumen será de la clase 4, 5 y 6. Y el tercer resumen será de las 7, 8, 9 y 10, es decir, de 3 clases el primer resumen, de otras 3 clases el segundo y de 4 clases el tercer resumen. Cada resumen deberá estar hecho, consistir de una cuartilla, es decir, una hoja tamaño carta. O sea, se espera que este resumen sea claro, que realmente muestre el haber escuchado los videos y que puedas manifestar ahí en los resúmenes en forma concisa lo que has visto en las clases, ¿no? Al final de las 10 semanas también se te hará un breve examen como que será parte de tu evaluación. Estos resúmenes me los vas a tener que enviar a mi correo, que es catrevinodelaf@yahoo.com.mx. Es con N, no es con ñ. C-A, Trevino, Catrevino, delaf, todo pegado en minúsculas, @yahoo.com.mx. Espero que este te sirva. Bueno, antes de entrar en materia, te invito a hacer una oración para poner en las manos del Señor este curso. Bendito Padre, gracias Señor por este curso, porque nos unes en la fe a cada uno de nosotros, Señor. Queremos prepararnos para servirte mejor. Danos una ayuda especial de tu Espíritu para poder cumplir nuestras metas. Que este curso pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que nos ayude a servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Doctrinas básicas 1. ¿Qué es estudiar doctrina? Bueno, la palabra doctrina también puede traducirse enseñanza. En otras palabras, sería cuáles son las enseñanzas, los temas principales de la Biblia, los fundamentales, los básicos. Estudiaremos a lo largo de estas 10 semanas algunos pocos de ellos, son muy vastos. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia, puedes ponerle pausa o escuchar lo que tengo escrito. Estamos en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra usa bien, usa, también puede traducirse traza, que traza, hace un trazo. Los comentaristas dicen que se refiere a cuando un sastre va a cortar una tela, que le pone unas rayas, un trazado, y lo va cortando por esa raya para que se haga la figura del traje, ¿no? También mencionan que los copistas de la antigüedad usaban unos trazos, unas rayitas para poder dividir palabras y poderlas luego copiar correctamente. Entonces el trazado los ayudaba a no equivocarse, a hacer bien su trabajo de copiar el texto sagrado. Puede ser esta la referencia a la que hace Pablo aquí en 2 Timoteo 2:15, que traza bien la palabra de verdad. Y ese es el objetivo de este curso, que empecemos a estudiar la Biblia de forma sistemática,
de forma ordenada, de forma que pueda ser presentada en forma lógica, en forma argumentativa o argumentada, estructurada. Eso se refiere bien trazada. ¿Sí? Entonces, estudiar doctrina es estudiar forma sistemática los temas, las doctrinas, las enseñanzas de la Biblia. Otro texto que me gustaría que tuvieras en mente al iniciar este estudio es en 1 Pedro 3:15. En una traducción, la Reina Valera actualizada dice así: más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listos para responder a todo aquel que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Estudiar la Biblia, aprender las doctrinas, conocerlas en todo el contexto de la Biblia, lo primero que nada, y no es un reproche, es entender la actitud correcta que debemos tener. Debemos entender primero que el valor principal, la actitud correcta es de humildad. Humildad ante el texto sagrado, humildad ante lo grandioso que es la palabra de Dios, lo grandioso que son sus enseñanzas. Y prepararnos como instrumentos de Dios para transmitir ese mensaje de forma clara, de forma correcta. De eso se trata estudiar las doctrinas bíblicas, una forma sistematizada. Ahora dice aquí que lo primero que hay que hacer es santificar a Cristo como Señor a nuestro corazón. No se puede entender la Biblia, no se puede seguir la enseñanza bíblica, no se comprende si el Espíritu de Dios no te ayuda. O sea, lo que Dios te va a revelar, lo que Dios te va a decir, lo que Dios te va a enseñar de sí mismo y de su voluntad en la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es tener una actitud de reverencia, de respeto y de humildad. Dios es grande y nos da el privilegio de servirle. Eso debe ser siempre nuestra actitud. Ahora bien, estudiar la doctrina bíblica de forma sistemática también nos ayuda a poder presentar argumentos a aquel que demande, que pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Y entonces también nos puede convertir en alguien que pueda refutar malas doctrinas. Es como aquella ilustración que se hace a veces de cómo saber cuál es un billete falso. Y entonces, ¿qué hacen las gentes? Hay cientos de formas de billetes que han querido falsificar a los originales. Entonces, ¿qué hacen los que se preparan para esto? Lo que hacen es estudiar el billete original. Entonces, al comparar cualquier otro billete con el original, descubren las diferencias. Entonces, de eso se trata, entender bien la Biblia para poder refutar aquellos que dicen doctrinas contrarias a lo que dice la Biblia. Ahora, no es el objetivo principal el ser una apologista o apologeta, alguien que defiende la Biblia o alguien que argumenta en contra de los que se oponen, porque no es el objetivo ir a buscar las discusiones, pero sí estar preparados para poder presentar la enseñanza de la Biblia en forma ordenada. Muy bien. Entremos un poco en materia. La lección 1 la he titulado La revelación de Dios y la Biblia. Quisiera que viajaras un poco en la imaginación y pensaras en algún joven, un chamaco, por ahí en algún lugar muy retirado donde hay muy poca gente. Y tal vez está en el campo.
le toca algún trabajo allá en el campo. No sé, cuidar algunos animales o salir a recolectar frutos o leña. Y pasa tiempo en aquel lugar y va teniendo inquietudes. Ve la naturaleza, se pregunta cosas y, y empieza a preguntarse quién es Dios y trata de entender a Dios. Obviamente lo primero que va a hacer es preguntarle a sus padres, a sus hermanos mayores, a la gente de ese pequeño lugar, de ese lugar donde hay poca gente. Y con el tiempo, obviamente ahí no encuentras ningún asentamiento, ningún local de una iglesia, de una institución religiosa. Así que le pregunta a las gentes sencillas, que tal vez no tienen mucho conocimiento de Dios. Y va preguntando, pasa el tiempo, y pues las respuestas que los demás le dan tal vez no son suficientes. Entonces, él empieza a hacer preguntas en su mente, en su corazón. ¿Quién es Dios? ¿Qué tiene? O sea, no hay una Biblia al alcance, no hay un libro religioso al alcance. ¿Cómo este joven puede conocer a Dios? Pues resulta que hay al menos dos fuentes de información sobre Dios. En todos los pueblos, en todas las naciones, en todos los seres humanos. Y estas dos fuentes son la naturaleza, la creación y su propia conciencia. Dentro de su ser, él sabe cosas. Dice el Salmo 19, 19 del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Este salmo está diciendo que la naturaleza habla de lo glorioso de Dios. En Romanos 1, del 19 al 20, también nos escribe el apóstol Pablo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en la creación se manifiesta el poder y la divinidad, la deidad de Dios. O sea, una vez le pregunté a un amigo de esos jalisciense, muy, ¿cómo se puede decir? Muy, como muy ranchero, ¿eh? Le pregunté, ¿tú crees en Dios? Y traía el sombrero en la mano, la persona dice, pues nomás de voltear a ver, así me dijo. O sea, era nomás de voltear a ver la creación, la naturaleza, las cosas maravillosas que hay en el mundo. Dice otra parte de la palabra. Job 12 del 7 al 9 dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Está diciendo que las criaturas de Dios conocen que Dios las hizo. Hay un canto que dice, las aves cantan las alabanzas a Dios el Creador. Así es. Para allá Pablo en el Hechos capítulo 14 del 15 al 17, cuando habló, les dice ahí,
dice ahí, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el versículo 17, capítulo 14, dice que Dios, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y Pablo no solo nos está diciendo que Dios creó todas las cosas, sino que las sustenta y hace que a través de ella nosotros recibamos bien. Es decir, la creación o lo creado por sí mismo nos habla de Dios, pero también el que siga funcionando la creación, la preservación de la creación es parte de la manifestación de la deidad, del poder de Dios. Es decir, podemos conocer a Dios todos los seres humanos a través de lo creado y lo creado cómo se va, cómo sigue sosteniéndose, cómo sigue dándonos bien. La segunda forma general en que Dios se muestra a toda la humanidad, hasta ahorita no hemos hablado de la Biblia, sino de la creación. La segunda forma es la conciencia. Nosotros pues sabemos el relato del Génesis, donde Adán y Eva, después de haber pecado y fueron expulsados del Edén, y al pecar les fueron abiertos los ojos, es decir, tuvieron conciencia, que casi siempre relacionamos sobre la conciencia del bien y el mal, distinguir entre el bien y el mal, esa sería lo que es la conciencia. Esta ley, esto también se le llama ley moral. La conciencia es la ley moral, dicen los escritores bíblicos, escrita en nuestros corazones. O sea que tenemos todos los seres humanos un concepto fundamental, básico, que básicamente están en los mandamientos, los 10 mandamientos: no robarás, no matarás. Todos los seres humanos lo tenemos, seamos chinitos, seamos allá argentinos, seamos mexicanos. En todo el mundo los seres humanos tenemos conocimiento del bien y el mal, de la conciencia. Ahora bien, yo creo que la conciencia no solo implica el conocimiento del bien y el mal. C.S. Lewis, el que hizo los libros de las crónicas de Narnia, alguna vez me comentaron, un pastor que tuve allá, cuando era joven, que él había pensado en dos verdades que descubrió la psicología, la sociología, personas que estudian diferentes grupos sociales, diferentes etnias, diferentes pueblos alrededor del mundo. Y estos estudiosos llegaron a la conclusión de que todos los seres humanos que vienen a este mundo traen precisamente la ley moral, es decir, la conciencia entre el bien y el mal. El no matarás, el no robarás, el no mentir, son todos sabemos que son malos, ¿no? Que es malo estas cosas, ¿no? Pero yo creo que la conciencia no... y lo segundo que descubrieron estos investigadores, que comentaba C.S. Lewis, es que también todos los seres humanos traen de nacimiento la conciencia de un ser supremo, que la mayoría le llamamos Dios. O sea, todos traemos la conciencia de Dios. Y yo creo que hay una tercera parte de la conciencia que tiene que ver con Dios, y es el sentimiento de que existe vida después de esta vida, es decir, sentimientos de eternidad. Algunas citas. ¿Sí? Dice allá en Romanos 2, 14 al 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Entonces, hay una ley escrita en todos los seres humanos, aún los gentiles. Pablo se refería a los no creyentes, ¿sí? Que todos tenemos esta conciencia. La Biblia lo acepta, la ciencia del bien y el mal, o el conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, para mencionar la cita de que todos creemos, una cita que pueda mostrarnos que todos nacemos con la conciencia de que Dios existe, yo tomo que tal vez la cita que nos habla de esto es Juan 1, 4 y 9. En Juan 1, 4 dice, en él estaba la vida, se refiere al Señor Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces la conciencia universal de que existe Dios. En Eclesiastés 3:11 nos dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Puso eternidad en el corazón de los seres humanos. Es decir, la idea de una existencia más allá de esta vida. Estos tres aspectos de la conciencia humana, si los tomamos los tres como existentes dentro de nosotros mismos, simplemente nos llevan a saber que todo ser humano tiene una primigenia, una básica revelación de Dios en sí mismo y en simplemente voltear a ver la creación. Es decir, todos sabemos que Dios existe, que a Él le vamos a rendir cuentas y que pasaremos en la eternidad un tiempo dependiendo, y nuestra relación con Dios dependerá de cómo nos comportamos en este mundo. Y podemos glorificar a Dios simplemente observando, admirando la creación. Para dar una definición formal dentro de nuestra clase, que es la revelación de Dios y la Biblia, pues podemos decir que Dios se ha revelado a través de la creación y de la conciencia. Y esto es una revelación general para todos los hombres. La revelación general o natural es la verdad otorgada a todos los pueblos y en todas las edades mediante la creación o la conciencia. Bueno, si estamos diciendo que hay una revelación general o natural, también tenemos una revelación especial, distinta de la general. Esta revelación especial ocurrió cuando Dios entregó un mensaje específico a un individuo o a un grupo determinado. Es decir, ya no está callado Dios, ya no es que observe sus obras, ya no es con la conciencia, que es algo íntimo, pero que no es algo directo, o que sientas que fue especialmente a ti. Ahora hay una revelación especial en donde Dios escogió hombres, uno o varios, a los que les dio un mensaje específico. Algunas formas de la revelación especial. Las teofanías. Esta palabra simplemente significa apariciones de Dios. Uno de los ejemplos más vistos en la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, que muchos consideran que era una aparición de Cristo en el plan de desarrollo de la salvación de la humanidad. Jesús estando vigilando e interactuando para que el plan de salvación se diera. Las teofanías. Otra forma, la palabra audible. Cuando Dios le hablaba audiblemente, que podían oír las personas.
Samuel, por ejemplo. Aquí estoy, le que tuvo que contestar a Dios, ¿no? Otra forma en que se reveló Dios fue a través de los milagros, las señales, las maravillas visibles. O sea, los milagros hablaban, nos hablan hoy de, de la potencia y de la presencia y del poder de Dios, del amor de Dios. Dios muestra quién es y qué quiere de la humanidad, cuánto la ama, lo que está dispuesto a hacer por ella a través de los milagros. También hubo mensajeros angélicos, es decir, ángeles enviados a dar un mensaje a ciertas personas. Había también en el pueblo de Israel, con los sumos sacerdotes, la capacidad de que cuando no había forma de decidir cosas, se podía hacer a través de la suerte, o sea, del azar. Por ejemplo, la tierra prometida ya conquistada se distribuyó echando suertes. Es decir, yo creo que era principalmente una forma de ser equitativos. Pero los sumos sacerdotes también recurrían a esto para conocer la voluntad de Dios, y en aquellos tiempos Dios les concedió la posibilidad de a través de esto conocer su voluntad. También los sumos sacerdotes tenían unos objetos, que era el Urim y el Tumim. Urim y Tumim. Estos objetos, yo no sé exactamente cómo eran, a través de ellos Dios les hacía saber la voluntad a los sacerdotes, ¿no? También sabemos de los sueños que tuvieron algunos personajes bíblicos, visiones, es decir, los sueños era estando dormido, las visiones era estando despierto, y la propia historia de Israel, los milagros, cómo fue formado Israel, cómo Dios protegió al pueblo, cómo lo fue conduciendo. La historia del propio pueblo de Israel era una manifestación de Dios. Y finalmente, dentro de la revelación especial de Dios está la Biblia. Primero el Antiguo Testamento, y con un silencio de 400 años, luego el Nuevo Testamento. Es decir, toda la Biblia es parte de la revelación especial o específica de Dios, que fue dado en su momento a un grupo específico, a una persona, a un grupo específico, a un pueblo, y ahora pretendemos los cristianos que la Biblia sea la revelación de Dios a todo el mundo, porque ese es el objetivo de la Biblia. Quiero llevarte a una cita, con esto terminamos esta primera parte. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí está ahí. ¿Quién es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Estos versículos nos hablan, nos dicen lo que es la Biblia. Uno diría, bueno, la Biblia es la máxima revelación de Dios. Pues sí, hoy, pero en su tiempo, la máxima revelación de Dios fue Jesucristo. Dios mismo manifestado en carne. Era Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Dice Juan, y vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siempre manifestaremos, siempre diremos que la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Ha sido, es y será Jesucristo. Sin embargo, físicamente no está con nosotros, nos dejó sus enseñanzas y al conjuntar
confrontarse con las enseñanzas del Antiguo Testamento y con las de los apóstoles después de Jesús, es decir, el completo de la Biblia, llegamos a la mejor, la máxima y prácticamente la única después de la conciencia y después de la creación, revelación de Dios. La Biblia actualmente es nuestra máxima revelación de Dios. Ahora, ¿estoy negando que Jesucristo es la máxima revelación de Dios? No, de ninguna manera, porque Cristo mismo dijo que escudriñáramos las Escrituras, es decir, la Biblia, porque ellas son las que hablan de mí. Es decir, al escudriñar la Biblia, el que se nos manifiesta es Jesucristo, Dios mismo, y estamos conociendo a Dios. De esto se trata. La palabra revelación, por otro lado, significa quitar el velo. Dios mostrándose a sí mismo, quitando el velo que nos lo oculta o nos lo ocultaba, revelándose a sí mismo. Una última consideración. Aquello que las personas hacen a través de observar la creación o meterse en su conciencia la idea de Dios, la del bien y el mal, la eternidad, Pablo la denomina como algo que se hace como a tientas, como si estuviéramos ciegos y palpando, tratáramos de encontrar la verdad. ¿Sí? Y eso lo menciona en, déjenme ver, bueno, no lo tenemos, pero así lo dice Pablo, que Dios nos hizo los pueblos, les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación a los pueblos para que buscaran a Dios a ver si de alguna manera pudieran hallarle, palpando. Pero precisamente esa ciega, esa forma en que los pueblos y las distintas religiones han tratado de conocer a Dios, es una forma que no es perfecta. ¿Por qué? Porque simplemente las personas ya contaminadas por el pecado, les es imposible conocer a Dios. Además, la mente humana es pequeña, es finita,